El otoño va iniciando y la naturaleza comienza a mostrar los cambios que esta hermosa temporada le genera. Y que puedo decir, es una de mis temporadas favoritas, porque me da la oportunidad de pasar más tiempo caminando entre la naturaleza con mi perro, sin que se sofoque a los pocos minutos de salir. Además de que diversas aves arriban a la ciudad para pasar la temporada en algunos de los lagos cercanos. Los árboles se tornan de colores hermosos por el cambio en sus hojas y muchos otros sucesos que hacen más ameno el tiempo de ejercicio fuera de casa. Hace un par de días, mientras me disponía a comer esta deliciosa receta que te comparto en la descripción, después de más de 10 años me contactó una persona con quien solía tener una muy buena amistad en mi época juvenil. Fue muy grato saber que recuerda muchas de las cosas que solía disfrutar en aquel entonces, y agradable saber que ambos seguimos disfrutando una buena charla con las amistades. Luego de ponernos al día y compartir parte de lo que hemos vivido, ambos nos dimos cuenta de que hemos cambiado con el paso de los años, tal vez uno más que el otro, y quizás para mí fue grato identificar fácilmente mucho de lo que he cambiado, un tanto sorpresivo para la otra persona, y para ambos más sorpresivo identificar que dejamos de ser compatibles en muchos de los ámbitos que años atrás compartíamos. Al finalizar nuestra charla, comencé a hacer recuento de muchas de las experiencias vividas y que me dieron a elegir realizar cambios en mi vida para lograr sentirme en bienestar y plenitud. Y muchos de esos cambios incluyeron alejarme de algunas personas que observé ya no éramos compatibles. No porque hayan hecho o dicho algo no grato, simplemente dejaron de ser complemento para la visión de mi vida actual. Una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es aceptar que algo o alguien ya no tiene cabida en nuestro entorno por el estilo de vida que hemos ido adoptando. Pero, si realmente estamos dispuestos a vivir en plenitud y armonía, esa aceptación será fácil de alcanzar y sencillo realizar los cambios necesarios en cada ámbito para lograr el equilibrio deseado y dar un paso más para la evolución de nuestra vida. Asimismo, puede ser complicado aceptar que a veces somos nosotros quienes ya no cabemos en la vida de otra persona, tal vez porque ya no compartimos los mismos ideales, o simplemente cerró una etapa de su vida en la cual eligió desprenderse de todo aquello que ya no le funciona para su nuevo estilo de vida. Y el tener la apertura de reconocer la evolución que esa persona pudo haber tenido, nos será más sencillo aceptar y respetar esa elección, y reconocer que en algún momento a nosotros nos tocará hacer esos cambios como parte de nuestro ciclo de vida. ¿Puedes lograr identificar la evolución que ha tenido tu vida? ¿Te costó desprenderte de algo o de alguien? ¿Has identificado el cambio en alguna de tus amistades? Estoy segura de que has evolucionado considerablemente y te invito a reconocer esa evolución y honrar el nuevo ser humano que hoy eres. Eso te será de apoyo también para aceptar la evolución de aquellos con quienes ya no convives y respetar el camino que han tomado para su nueva vida. El pollo en tomate y champiñones que hoy elegí para mi comida lo disfruto aún más con un poco de verduras, quinoa y una buena melodía que me regala un momento de relajación para luego continuar con el resto del día. Te deseo disfrutes y honres cada etapa de tu vida.